agrupación peronista Lista Verde. Bueno, quiero agradecerles a todos y a todas por estar acá en un nuevo encuentro de formación que se llama, de este ciclo que se llama Personalidades Históricas del Movimiento Peronista. En esta oportunidad nos vamos a introducir en la vida del compañero Néstor Carlos Kirchner, eh, quien nos invitó a muchos de nosotros y a muchas otras generaciones a participar en la política y a creer que la política es una herramienta de transformación. No quiero introducirme mucho más ni explayarme mucho más, porque para eso tenemos al compañero Daniel Míguez, que es un lujo poder presentarlo hoy. Daniel es ex secretario de Cultura de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Además es periodista, es autor de Kirchner Íntimo y de 10 años, una década de gobierno kirchnerista, entre muchas otras cosas más. Bueno, Daniel, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá dándonos una mano en la formación. Hola Emanuel y hola a todos los compañeros, ¿cómo les va? Gracias por invitarme. Bueno, Daniel, nada, acá tenés el micrófono libre y acá estamos todos para escucharte. Bueno, si les parece, les voy a hacer una pequeña semblanza de Néstor y después, si quieren hacer preguntas específicas, armamos algo de ese tipo para no hacerlo tan denso con una larga perorata mía. Bueno, por empezar, te decía, les agradezco mucho. Aparte, para mí es especial todo lo que tiene que ver con el gremio ferroviario, porque mi papá era ferroviario. Mi papá, desde que llegó de España en 1949, a los 19 años hasta que se jubiló, fue ferroviario del ferrocarril Roca. Así que, y también mi hermana, que es docente, pero antes de ser docente, varios años fue ferroviaria, mi sobrino ferroviario. Así que yo me atendía en el Hospital Ferroviario de Retiro cuando era chico, en los consultorios de remedio de Escalada también. Así que es un gremio que está ligado a mi vida permanentemente. Eh, y respecto a Néstor, bueno, yo lo conocí siendo periodista, yo trabajaba en el diario Clarín, en política, era editor de la sección política, y un amigo mío que era el vocero de Néstor en ese momento. Néstor era gobernador de Santa Cruz, quería ser candidato a presidente para las elecciones del 2003. Esto era verano del 2002, recién había asumido Eduardo Duhalde como presidente y me dijo que quería presentarme a Néstor y que lo conociera. Así que fui, primero tuve una reunión con el actual presidente, con Alberto Fernández, nos juntamos en un bar, me contó un poco quién era Néstor eh, y el proyecto político que tenían en ese momento. Y después sí me junté con Néstor y me causó una impresión totalmente favorable. Eh, de todas maneras, para decir verdad, él pintaba un país o un proyecto de país que a mí me parecía imposible de concretar, ¿no? ¿Por qué imposible? Porque eh, veníamos de casi 30 años de neoliberalismo. Eh, digamos, la Argentina, hagamos un paréntesis, poquito de historia, había alcanzado su mayor nivel de bienestar de la sociedad en su conjunto, de los trabajadores en particular, en 1973-1974. A partir de 1975, cuando se produce un fuerte ajuste que se llamó el Rodrigazo, quedó en la historia como el Rodrigazo, a partir de ahí la Argentina empezó en un declive económico que parecía no tener fin. Cada vez estaba peor. Después de Rodrigazo vino la dictadura militar, después Alfonsín, que salvo un pequeño periodo eh, de políticas más populares, retomó una política neoliberal. Después Menem profundizó tremendamente esto y de la Rúa continuó la línea de Menem, eh, dejando el país en llamas.
cuando hay un periodo pequeño de Duhalde que para ese incendio un poco, y cuando se avecinan las elecciones del 2003, la situación en el país era hipercrítica, con enormes índices de desocupación, de pobreza, de indigencia, eh, pero un país acostumbrado por 30 años a ajuste sobre ajuste sobre ajuste, a medidas antipopulares, y Néstor viene y me plantea, yo voy a generar tanto que son 1 millón de puestos de trabajo, voy a bajar la inflación a un dígito que en ese momento estaba en 20 y pico, la desocupación, perdón, a un dígito que estaba en el 20 y pico por ciento de desocupación. En fin, un montón de medidas bien peronistas que remitían al peronismo al primer peronismo, y yo decía, es imposible, este tipo está loco, no lo va a poder hacer por más voluntad que tenga. Me fui de esa reunión creyendo eso, creyendo que era un iluso, que no iba a poder, que tenía buenas intenciones, pero que no iba a llegar. Además, para colmo, en ese momento su intención de voto en las encuestas estaba entre el 2 y el 4% en las encuestas. Así que digo, bueno, este muchacho no va a llegar a nada. Pero bueno, se fueron dando una serie de circunstancias que favorecieron su llegada al gobierno. Por un lado, después de la tremenda crisis del 2001, de la represión, de los asesinatos, de todo lo que ocurrió allí, de un país totalmente al borde del colapso, había una consigna más o menos generalizada que era que se vayan todos. Con lo cual había un campo propicio para que viniera un presidente nuevo, alguien desconocido, porque si bien él era gobernador de Santa Cruz, el grueso del país no sabía quién era. Eh, y el peronismo no tenía un candidato claro. Por un lado estaba Menem, por otro lado Rodríguez Sá, y Duhalde tenía que poner un candidato de él, o auspiciar un candidato, o respaldar a un candidato, y los que él había pensado originalmente, que eran Carlos Reutemann y De la Sota, no aceptaron. Mejor dicho, no es que no aceptaron, las encuestas no lo favorecían, y finalmente optó por Kirchner. Eh, Así se planteó esa elección del 2003, donde paradójicamente el que salió primero fue Carlos Menem, que uno podría pensar cómo una sociedad de, aletargada puede votar a Carlos Menem. Un 25% sacó Carlos Menem, un cuarto de los votantes eligieron nuevamente a Carlos Menem, que fue el principal responsable de esa tragedia que estábamos viviendo en el 2001. Digamos, lo que hizo de la Rúa fue continuarla o empeorarla o perfeccionarla un poquito, el desastre, pero todo eso era la consecuencia de los 10 años de Menem. Y a veces, al no leer la historia, la lejana y la inmediata, nos volvemos a tropezar con la misma piedra. Si no, no se podía comprender en ese momento que el 25% de los votantes volvieran a elegir a Menem. Menem, aprovechando que estamos hablando ante ferroviarios, recordemos que Menem fue el que cerró los ferrocarriles, el que produjo ese desastre, que en Perón había llevado la red ferroviaria a 47.000 kilómetros de vías, y Menem la cerró violentamente, dejó 4.000 kilómetros solamente de redes viales, de pasajeros y un poco más de carga, y despidió a más de 80.000 trabajadores ferroviarios, un número espeluznante. Entonces, bueno, ese era el presidente que estaban votando un 25% de la población. Por suerte, Kirchner entró segundo con el 22% y obligaba a un balotaje. Iba a haber un balotaje, una segunda vuelta, entre
Kirchner y Menem, como todas las encuestas daban que ese era el techo de Menem también, o 30 sería que iba a ganar Kirchner 70-30 el balotaje, Menem se bajó de la segunda vuelta porque estaba perdido, pero además para vaciar de poder a Kirchner para que asumiera no con el 70% de los votos, sino con el 22% de los votos. Así asume Kirchner el gobierno y le da su impronta, porque una de las características que tenía Kirchner, además de tener las ideas muy claras del rumbo que debía llevar el país, era que tenía mucho coraje, mucha valentía para tomar las medidas que había que tomar, ¿no? Y bueno, empezó una recuperación lenta, pero paulatina, pero constante, constante. Y fueron 12 años de crecimiento de la Argentina, como no los había tenido desde la época del primer peronismo, ¿no es cierto? Eh, Pensemos, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Y tranquilo. Pensemos que para ver esa evolución yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Cuando llegó Kirchner al gobierno, eh, el reclamo era de comida y el gobierno repartía bolsones de comida. Al tiempo el reclamo era por trabajo, por puestos de trabajo, no por bolsones de comida. Se generó 1 millón de empleos, 700.000 empleos muy rápidamente y después muchos más. Después, el tercer reclamo era por mejores salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores fue aumentando año tras año, ganándole siempre la inflación. Y finalmente, ya en el gobierno, en los últimos años de Cristina, el reclamo era bajar el impuesto a las ganancias de por los sueldos de los trabajadores. Ya empezamos pidiendo bolsones de comida y terminamos pidiendo que nos bajen el impuesto a las ganancias. Eh, Me parece que eso refleja claramente cómo fue eh, el crecimiento económico y cómo fue la distribución de la riqueza en esos años, porque Kirchner tuvo algunos elementos a favor para poder desarrollar rápidamente ese crecimiento. Por un lado, las exportaciones tenían un valor alto, el dólar era competitivo, ingresaba buena plata al país en esos años, pero la cuestión es cómo la repartís, porque no importa cuánta plata entre a tu casa, sino cómo la gastás. Y porque otro presidente con esos mismos ingresos podía redistribuirlos de otra manera, como lo hizo Macri. Kirchner tomó la decisión de redistribuirlo a favor de los trabajadores, esos ingresos. Eh, También tuvo un elemento a favor que eran los medios de comunicación apoyándolo. Por lo menos los 2 primeros años de su gobierno tuvo a los medios de comunicación apoyándolo y tuvo una situación externa, tanto en el mundo como en Latinoamérica en particular, muy favorable, porque la mayoría de los gobiernos latinoamericanos estaban en la misma sintonía política. Eh, y eso hizo todo más fácil, porque Néstor hizo una fuerte alianza con Lula, con Brasil, con Lula da Silva, y se potenció, ese vínculo potenció también la economía argentina. En fin, había un sinnúmero de factores que favorecían las intenciones de Néstor. Pero antes que eso estaba la propia intención, a dónde quería llevar al país Néstor, ¿no? Y en lo personal, Néstor era una persona, ya les digo, con mucho coraje, con mucha determinación cuando se le ponía algo en la cabeza, intentaba conseguirlo hasta donde pudiera, hasta que la realidad le dijera no, es hasta acá, pero lo intentaba. Eh, Era muy,
muy convincente, muy convincente. Él convenció a mucha gente de empezar a militar en la política, o de volver a militar, gente que había dejado de militar, que se había desengañado del peronismo durante la época de Menem, o de la política en general, no solo del peronismo. Eh, y, y era muy convincente, porque era un militante, básicamente Kirchner era un militante, militaba a las 24 horas todos los días, no tenía otra distracción, no tenía un hobby. Para él la política ocupaba el 100% de su vida, ¿no? Y vivía militando y lo hacía con mucha convicción. A mí, en lo personal, me atrajo de vuelta a, a, a interesarme en la política y a participar, ¿no? Que me había ido decepcionado durante el menemismo de la política, y como a mí conozco cientos de casos que conozco personalmente en el mismo sentido, y también atrajo a grandes sectores de la juventud de aquel momento a militar, ¿no es cierto? Y eso, y no solo eso, sino Néstor tenía la, la convicción de que no solo había que incentivar a los jóvenes a que participen en política, sino que había que darles lugar de gestión, no solo que acompañen los jóvenes, sino que tuvieran lugares de gestión en la estructura del Estado, y eso lo hizo. Yo recuerdo haber estado esperándolo a él en una reunión, para una reunión, y cuando y, y él estaba reunido con gente. Cuando salen eran todos chicos, gente joven de ese momento, que eran chicos de distintas agrupaciones que a partir de ahí formaron la Cámpora, ¿no? La Roque, Mayra Mendoza, salieron 8 o 9 chicos, chicos digo yo porque yo soy grande, ¿no? Pero eran jovencitos en aquel momento, y, y que Néstor los había juntado e instado a que formaran, de sus agrupaciones se unieran y formaran una nueva agrupación, que terminó siendo, por ejemplo, en este caso, la Campo. Digo, qué sé yo, me parece que Néstor fue determinante en la política argentina, marcó una bisagra, su muerte fue tremenda, no solo en términos personales para todos los que lo querían, y queríamos, sino políticamente, ¿no? Fue muy, muy difícil, y lo es hoy, suplantar a una figura como Néstor. Cristina lo hizo muy bien, yo la verdad que no creía que Cristina pudiera sobrellevar como lo hizo la muerte de Néstor, y lo hizo con todo el dolor que le implicó, pero políticamente lo pudo hacer, y hizo un gobierno, bueno, después de la muerte de Néstor, Cristina ganó con el 54% de los votos contra el 16% del segundo, ¿no? Eso es una muestra de que ella sola también podía. Porque cuando Néstor era presidente, él se apoyaba en dos personas, básicamente, especialmente, en Cristina y en Alberto Fernández, nuestro actual presidente, que era su jefe de gabinete. Era como tres patas de un poder donde el vértice era Néstor, ¿no? Y ahora que dije poder, me parece que hay una idea que no les mencioné, pero que es central eh, en lo que hizo Néstor, y fue darle centralidad a la política y sentar al poder económico a la misma mesa que el poder político, que el gobierno. Porque, ¿qué había pasado en los 30 años anteriores? Los gobernantes, los gobiernos, eran casi, casi mero ejecutores de lo que decidía el poder económico. Eh, no había discusión entre la política y el poder económico, como pasó en los 4 años del macrismo, más o menos exactamente lo mismo. Néstor, la gran diferencia fue decirle, no, vamos a discutir, no vamos a obedecer. A ver, vamos a discutir. El Estado en el rol que tiene que estar, en el de mediador, el de organizador, en el de distribuidor, en a quién le saco y a quién le doy,
bueno, ustedes quieren esto, pero me tienen que dar esto, en fin. Eso creo que fue un cambio rotundo en la costumbre, en las costumbres políticas argentinas, que era el poder político subsumido al poder económico. Néstor se sentó a la par y quiso hablar de voz a voz con el poder económico y lo consiguió durante bastante tiempo, lo pudo llevar cada vez con más dificultad, porque a medida que el poder económico se fue rehaciendo y se fue haciendo más fuerte, le quiso ir imponiendo más condiciones. En ese momento Néstor tenía también a su favor que el poder económico venía un poco golpeado después de la crisis del 2001 y estaban tanteando y viendo cómo seguía la cosa y quién era Néstor y en fin. Después, cuando el país se recuperó y vieron que había un volumen económico como para volver a saltar esa bolsa, se le hizo más difícil a Néstor y también a Cristina, por supuesto. Claro, ahí se Sí, lanzaron, ¿no, Daniel? Nada, quería también recordar que si bien se le plantó al poder económico, también se le plantó al poder mundial, ¿no? Cuando en el ALCA hace esa alianza con Chávez, con Lula, y se le puede plantar a Bush, que en ese momento sí, eh, sí, sí, claro. Bueno, cuando yo mencionaba el contexto favorable de Latinoamérica, eh, también incluía esto, ¿no? Porque estaba Lula, estaba Chávez, estaba Correa en Ecuador, si querés ya estaba Bachelet en Uruguay, eh, era otra Latinoamérica a la que soy, pero con eso solo no alcanzaba, también hacía falta valor, ¿no? Y sí, en ese contexto es que se le plantó a Bush junto a Chávez y a Lula para decirle no al ALCA, que era un acuerdo comercial que proponía Estados Unidos que nos perjudicaba claramente, ¿no? Así que sí, sí, eso fue muy importante. Esa cumbre en Mar del Plata este, también fue central. Sí, 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 sí. Por eso es que a Néstor también lo valoraron tanto en Latinoamérica y cuando dejó de ser presidente lo nombraron secretario general de UNASUR, ¿no? Eh, Todos esos compañeros de Latinoamérica, Evo Morales, Lula, Correa, Chávez, lo eligieron secretario general de UNASUR, donde hizo cosas muy importantes y entre ellas parar una guerra entre Venezuela y Colombia, nada menos, entre otras cosas. sí, Que fue también, por la gestión tan hábil de Néstor eso. sí, también fue intermediario en, en el conflicto entre Colombia, entre el gobierno colombiano y la guerrilla, sí, sí, también fue un tipo muy conciliador, muy, Totalmente, muy persuasivo. totalmente. Eh, Así es, así es. Nada, quería que nos cuentes, mencionaste que habías trabajado en Clarín y, y bueno, llegó un momento que hay un quiebre en Clarín y nada, quería saber si tenías algo para contarnos de eso. Sí, bueno, yo era editor de Clarín cuando lo conozco a Néstor y sigo su campaña y después cuando es electo presidente directamente me asignan a cubrir y a escribir todas las cosas de gobierno. Como con Néstor habíamos generado un vínculo de mucha confianza, todas las primicias, todas las medidas que iba a tomar en el gobierno me las adelantaba a mí, yo tenía esa exclusiva y, y, y mientras duró esa alianza también política de Néstor con Clarín iba todo viento en popa, pero como todas las corporaciones, Clarín le pedía cosas a los gobiernos, y en este caso a Néstor Kirchner, y,
algunas les concedió y otras no. Y Clarín, por ejemplo, iba a venir la televisión digital y Clarín quería que se imponga en la Argentina la norma estadounidense porque era la que tenía ya adquirida Clarín y Néstor no se lo dio, puso la norma japonesa como la había puesto Lula en Brasil. Clarín quería que estatice el correo, que lo vuelva ¿no? El correo que lo tenía Macri, como no pagaba el canon, ya eso viene desde aquel entonces, este, este tema del correo. Eh, Clarín quería que lo volviera a estatizar, que lo estatizara y que lo volviera a privatizar y se lo diera a Clarín, era otra de las cosas que quería Clarín. Eh, Quería, bueno, que le diera la unificación de multicanal y cablevisión. Quería que el gobierno interceda para que Clarín se quede con Telecom. En fin, muchas demandas económicas que Néstor no estaba dispuesto a darle, y ahí empezó la ruptura. Ahí empezó la ruptura, y esto habrá sido en el 2006, justamente ahí es cuando a mí me sacan de la sección política por mi vínculo con Néstor, creyendo que sacándome a mí lo molestaban a Néstor, y me mandan a otra sección. Eh, no mal, porque es más, me ascienden, me sacan de la sección ascendiéndome, pero me sacan. Eh, y eso fue en el 2006. Dejan terminar más o menos tranquila la gestión de Néstor, pero cuando... una de las cosas que le piden a Néstor es que le bancaban un mandato más de él y nada más, pero no la reelección de Cristina, la elección de Cristina. Néstor le dice que no, que va a ser Cristina la candidata en 2007. Efectivamente lo es, gana Cristina y a partir de ahí empieza la oposición de Clarín, este, que en enero arranca con el caso Antonini Wilson y en marzo ya le instalan el tema del campo, de las cámaras agropecuarias, planteando en contra de la resolución 125 de retenciones a la soja, y, y bueno, de ahí siguió hasta hoy, Claro. desde ese momento, desde el principio del 2008. También vale recordar que si bien Alfonsín empieza los juicios a la Junta, Néstor es el que se atreve a plantarse como el Estado Nacional y pedir perdón por el Estado Sí, Nacional por los crímenes atroces. sí, Eso, sí, 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 eso fue el 24 de marzo del 2005, fue el mismo día que bajó los cuadros en la escuela del ejército, los cuadros de Videla y de Viñones, y a la tarde, eso fue a la mañana, y a la tarde hizo ese acto en la ESMA, donde la ESMA se abría por primera vez al público para que pudieran ver lo que había sido ese campo de concentración, y, y en ese acto es que pide por primera vez perdón en nombre del Estado. En ese momento Alfonsín se ofendió porque Alfonsín dijo, bueno, yo hice el juicio a los comandantes de las juntas militares de la dictadura, no es la primera vez que se hace algo ahora. Este, y entonces Kirchner lo llamó a la tarde de esa misma, a la nochecita de ese día, Alfonsín, este, y yo me acuerdo que le pregunté esa noche, ¿y le pediste perdón? Dice, no le pedí perdón, le aclaré cuál era mi posición, me dice. Este, y, pero sí, fue el impulso que le dio a la defensa de los derechos humanos, a todas las causas, eh, fue muy importante, por eso es que recibió el apoyo de los organismos de derechos humanos de manera muy abierta.
Y era algo que él ya venía haciendo en la medida de sus posibilidades como gobernador de Santa Cruz, ¿no? Con las limitaciones de un gobernador que no tiene el Estado Nacional, las herramientas del Estado Nacional para disponer de algunas cosas, pero dentro de sus posibilidades, todo el tiempo en Santa Cruz estuvo este, eh, tomando medidas de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, reconocerle los años de antigüedad a los que habían estado presos durante la dictadura, a los empleados del Estado, digamos que eh, ponerle nombres de personas que sufrieron la dictadura a organismos públicos. Ya venía con esa impronta en Santa Cruz que la desplegó con las herramientas del Estado Nacional cuando fue presidente. Claro, un poco también eso, como volviendo para atrás y terminar con un mito que decía que Néstor no se manejaba de la misma forma cuando era gobernador que cuando fue presidente. Hay una anécdota de una entrevista que le hacen a De la Rúa y él dice que Néstor era un gobernador muy rebelde, que no quería ajustar cuando les decían que había que ajustar. Así que Claro, es, claro, claro. Sí, sí, es así. Y esto de- también es una infamia de esto que quisieron vender de que Néstor se ocupó de los derechos humanos recién cuando fue presidente y no antes. Lo mismo, eh, eh, bueno, esto que dijo de la Rúa, una vez con Cavallo, ese nefasto ministro que fue el artífice de toda la política económica de Menem y después de la Rúa, estuvo con los dos y había estado con la dictadura militar antes y ahora apoya a Milei. Ese mismo Cavallo este, eh, se reúne como ministro de Economía de Menem con todos los gobernadores para pedirle ajuste, más ajuste en las cuentas provinciales y, y Kirchner no solo le dice que no lo va a hacer de manera muy enojada, Cavallo le levanta la voz y Kirchner se levantó para trompearlo. Lo tuvieron que parar, pero casi se va, se levantó para pegarle a Caballo. Este, ese fue durante el gobierno de Menem, ese episodio que contaron varios gobernadores que estaban en la misma mesa, ¿no? sí. Y bueno, también Néstor fue el tipo que pagó la deuda, ¿no? Que le pagó la deuda al FMI y que de la dictadura hasta esta parte, hasta que él llega, eh, venía incrementándose y él es el tipo que se pone al hombro esa deuda y la paga, pero antes de pagarla, que justamente ahora, en la coyuntura actual, eh, tanto se habla de la deuda, Néstor jamás ahorcó al pueblo para pagar esa deuda, sino se, se planta en ese sentido también, ¿no, Daniel? Sí, mira, cuando les comentaba recién mi primera reunión con Néstor y las cosas que me decía que iba a hacer si un día era presidente, estaba esa, me dijo, y voy a pagar la deuda externa. Y yo ahí me la reí casi, ¿viste? Y me dice, no, la vamos a poder pagar después que crezamos, pero digo, eso es con ajuste. No, no, no. Vas a ver que yo la voy a poder pagar sin que sufra la gente. Eso me lo dijo esa primera reunión, me hiciste acordar ahora, mira. Y efectivamente, efectivamente, una deuda que se fue acumulando desde la dictadura militar, eh, después le incrementó Menem, la terminó de aumentar de la Rúa, era una deuda tremenda. El gobierno de Kirchner y de Cristina desendeudó totalmente a la Argentina, como lo admitieron los propios macristas, que recibieron un país sin deuda, y ellos en 4 años lo volvieron a endeudar en la misma cantidad que habían tardado los otros décadas en endeudarlo. Este, un, es un crimen eso es directamente un crimen. Y ahora de vuelta tiene que venir el peronismo a solucionar ese desastre. Pero bueno, parece que la historia argentina
se escribe y se reescribe siempre de la misma manera, ¿no? Hasta que un día vamos a aprender. Sí. Aprovecho justo este momento para, nada, para decirle a los compañeros. Ah, discúlpame, perdóname, con respecto a la deuda, una historia también que recuerdo el día que acuerda con el Fondo Monetario Internacional, porque eh, eh, Néstor me decía que uno de los mayores momentos de tensión de su gobierno, personal, de estrés de él, fue la negociación por la deuda externa. Eh, y, y en un momento el Fondo Monetario lo apretaba con medidas de ajuste y lo apretaba por todos lados. Y Néstor se le plantaba y dijo, mira, nosotros podemos, no le vamos a pagar, no tenemos para pagarle, porque para pagarle tiene que, lo tengo que pagar con el hambre de la gente. Ahora, si ustedes me dejan crecer, les propongo este plan de pago, pa. Eh, y estaba con Labaña, de ministro, que Labaña le parecía demasiado osado lo que había planteado Kirchner, que nos iban a sacar corriendo del Fondo Monetario, que iba a ser peor, que se iban a enojar. Este, y finalmente, el día que vencía el plazo para que Argentina cayera en default o no, habla con Ann Kruger, que era la mujer del FMI, la capa del FMI en ese momento, y, y le dice que acepta, que el FMI acepta eso. Y Kirchner me acuerdo que lo festejó como si fuera un gol, ¿no? Hacía así, con las manos, ¿viste? Cuando la baña que había atendido el teléfono, porque Néstor de inglés no entendía mucho, había hablado la baña, y la baña le dice que aceptan y le pasa el teléfono a Néstor, ¿no? Y antes de agarrar el teléfono a Néstor, bueno, esa, discúlpame, era porque me acordé de esa pequeña anécdota. No, está perfecto. También hay una anécdota también de Néstor que capaz que los compañeros la conocen, que le reprochaban por redrado, porque Uh iba, -huh. ¿qué querés que vaya con Carlitos Kunke a negociar la deuda? No me Claro, dejan entrar. Le decía. Era una claro. estrategia. Sí, eso lo contó en una entrevista en la TV pública. Sí, es así, claro, claro. Néstor era muy pragmático. Es que si vos tenés, como Néstor, claro el rumbo y hacia dónde vas, después vas usando las piezas que más te convienen para cada circunstancia tácticamente. Este, pero si eso no te altera el rumbo, no importa qué persona elijas, ¿viste? Digamos, aparte, para un proyecto nacional grande, tenés que ir por una avenida, y en esa avenida hay buenos, hay malos, hay más o menos, hay laburantes, hay vagos, pero tenés que tratar de cobijarlos a todos y sumar todos los que puedas en esa avenida, ¿no? Porque digamos, cuanto más chiquito es el callejón por el que andás, puede ser más puro. Digo, bueno, voy a ir con los que piensen exactamente como yo, que sean exactamente de puros como yo. Y un día vamos a ser cinco, otro día cuatro, tres, y un día me voy a encontrar que con el único que coincido es conmigo mismo. Entonces voy a ir solo, ¿viste? Tal cual. Por eso el peronismo es tan amplio y Perón tenía contenido para tantos sectores, ¿no? Para aglutinar tantos sectores. Tal cual. Eh, Nada, lo que iba a decir antes era que a los compañeros que quieran hacer una pregunta a Daniel o una simple reflexión, que nada, que el micrófono está abierto, que también está bueno que participen ustedes. Y nada, por mi parte, decir que Néstor vino a revolucionar todo, que, que, que Néstor hizo una revolución desde la economía, desde la industria, desde el trabajo y desde lo cultural, desde lo político, y revolucionó todo, que nos invitó a un montón de generaciones a volver a participar en la política, a las generaciones que empezábamos recién a ver lo que era la política, a entenderla y verla como una herramienta, ¿no? Uh -huh. Quería reflexionar yo. Y a los compañeros que quieran decir algo, están abiertos el micrófono. A veces son tímidos, Daniel, ¿eh?
No, sí, sí, siempre nos pasa eso. Me pasa a mí si yo estuviera ahí también. Digo, uy, ¿qué pregunto? Y aparte, ¿quién es el primero? Porque una vez que se larga el primero, después los otros se animan. Claro, Pero el problema es el primero, como para salir a bailar. Empieza la música y ¿quién sale a bailar primero? Nadie quiere salir primero solo. claro, es así. Sí, ¿Puedo? sí, Ariel, claro. Compa, muy buenas tardes, un gusto estar en esta charla. Hace poquito me empecé a sumar. Yo más que preguntarle, es agradecerle, estoy manejando, por eso miro para todos lados. Agradecerle que se haya tomado su tiempo para nutrirnos a nosotros peronistas de esto que, como dice una frase de mi jefe, se sufre, se llora, pero jamás abandona, ¿no? Agradecerle el tiempo para llenarnos a nosotros más de lo poco que sabemos y tratar de entender un poco más de lo que sentimos al ser peronistas. Yo a veces me pongo contento cuando veo chicos de 18, 19, 20 años militando, ¿no? Militando y cantando la marcha peronista como si fuese que la conocieran de toda la vida. Claro. Y yo que vengo ¿cómo te puedo decir?, de parientes de política, tuve que esperar como hasta los 20 para que mi viejo me lleve. Mi viejo que hoy está entre nosotros, ferroviario viejo, él sabía decir, le cambiaba la frase al general, le decía, para un ferroviario no hay nada mejor que otro ferroviario, y un ferroviario peronista no hay nada mejor que otro ferroviario peronista. Yo, de mi parte de corazón, gracias. Y a veces no puedo entender cómo hay gente que no quiere el peronismo, sí, es lo mejor que le puedo pasar a la humanidad. Gracias a vos. Gracias, Ariel. Sí, un poco lo que dice Ariel también, que tuvimos la suerte de estar en esta generación y que lo pudimos ver a Néstor, porque en los 90 era de la política no se habla en la mesa y bueno, Néstor rompió con eso también, un poco. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Así que nada, bueno, algún compañero más, si quiere decir algo, alguna consulta que le Ahí quiera. veo que por el chat entran preguntas, pero entran y se borran. No sé si vos las puedes leer, Emanuel. Sí, ahí las miramos. Si en estos tiempos se puede reproducir lo que hizo Néstor en 2003. Ah, Si, qué puede- buena pregunta esa. si se puede reducir la desocupación como hizo Néstor en el 2003. Esa es la pregunta, Daniel. Es una buena pregunta porque ¿qué haría? Muchas veces yo me pregunté qué haría Néstor en estas circunstancias o en determinadas circunstancias después que murió. Y me lo volví a preguntar en todos estos últimos tiempos y me es difícil la respuesta porque cambió mucho la Argentina del 2003 a la de hoy. Como les decía antes, tenía algunos factores, tenía un país más devastado que el de hoy, ¿no? El de hoy está tremendamente complicado, pero cuando asumió Néstor, casi todas las variables eran peores, la desocupación era peor, le, el, la pobreza, la indigencia, el hambre. Vos pensás que para esa época más de la mitad de los chicos que iban a la escuela eran pobres, ¿no? El 60 y pico por ciento de los chicos estaban en pobreza y el 25% de los chicos que iban a la escuela tenían hambre, iban con hambre a la escuela. 2013. Hoy no llegamos a esas barbaridades, pero estamos mal. Pero a pesar de que estábamos en una situación peor, eh, había algunas condiciones favorables, como le decía, el contexto latinoamericano, los medios de comunicación todavía a favor, eh, y, y, mucho por hacer una sociedad que ya no esperaba nada. Entonces, lo que yo le decía, con bolsones de comida, con algunos puestos de trabajo,